Buenas noches con todos, bienvenidos a este estudio nuevamente de Primera de Corintios en el capítulo 10. Vamos a empezar este tiempo con un tiempo de oración. Permítame cerrarla. Vamos a empezar con un tiempo de oración. Señor, gracias por esta noche y gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, Padre. Y gracias porque nos das esta libertad para seguir escuchando tu palabra. Sabemos que vendrán tiempos, dice la palabra, que buscarán la palabra y no la hallarán. Es el tiempo de buscar tu palabra ahora. Bendice a cada persona que está conectada. Bendice a cada persona que está como oyente. Guarda, oh Dios, tu palabra en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, abrimos nuestra Biblia para continuar nuestros estudios de Primera de Corintios en el capítulo 10. Hemos empezado el capítulo 10 y hemos tomado más o menos unas 3 semanas o 4 semanas hemos tomado para terminar el capítulo 10. La semana anterior, la semana pasada, estuvimos leyendo Primera de Corintios capítulo 10 de los versículos 14 hasta el 22, donde dice, huid de la idolatría. ¿Recuerdan? En la semana pasada, huid de la idolatría. Y dijimos que habían 7 formas de expresar la idolatría. La primera era mediante imágenes que representan a Dios. Estábamos hablando del becerro, por ejemplo, ¿no? que hizo Aarón para el pueblo hebreo cuando Moisés se demoraba en bajar de la montaña. Construyeron un becerro de oro y dijeron, estos son tus dioses. Entonces la primera forma de expresar idolatría es cuando tratamos de darle una imagen, una forma, representar a nuestro Dios que está en los cielos. La segunda forma de expresar la idolatría es mediante representaciones de dioses, pero dioses falsos. Cuando se representaba a Balaam, cuando se representaba a la diosa Acera o la diosa Diana, Zeus, Júpiter, en todos estos supuestos dioses inexistentes que reciben una representación física. Eso también es idolatría. Tercero, mediante imágenes de hombres que reciben adoración por medio de la oración. Estamos hablando del rey Nabucodonosor, por ejemplo, de Babilonia, que se hizo una imagen de sí mismo, ¿no? Y hoy en día también, que representamos a San Pedro, a San Juan, a la Virgencita de Mochocoy. Entonces son representaciones de seres humanos que les damos una imagen, una talla sea de acera, arcilla o madera, por ejemplo, y reciben adoración. Otra forma de idolatría es mediante objetos, a quienes atribuimos poderes sobrenaturales. El crucifijo, la calavera, la pata de cuy, etc. Quinto, mediante personas vivas, a quienes elevamos a un grado de adoración. Hay a veces cantantes que son elevados al grado de ídolos, ¿no es cierto? Y hay muchas sectas cuyos líderes reciben y aceptan adoración de su gente, la gente que los sigue. Sexto, las riquezas materiales pueden ser idolatradas cuando la gente está tan esclavizada a las cosas materiales que no las puede dejar, que no las puede entregar, que no puede dar, porque la riqueza material es su ídolo. Y en séptimo lugar, dice la Biblia, la rebeldía y la obstinación también pueden llegar a ser una idolatría. ¿Por qué? Porque idolatras tu ego, porque tú te rebelas, porque tú eres obstinado, porque te crees superior, porque crees que tus conceptos son más altos y son más superiores a los del Dios mismo, porque desobedeces a la voz de Dios, obedeces a tu voz y entonces estás diciéndole a Dios, yo soy más que tú. Esto es lo que vimos la semana pasada. Ahora nos vamos al
la siguiente porción, que es Primera de Corintios capítulo 10, versículos 23 al 33. Por favor, búsquelo en sus Biblias y lo vamos a leer de la Biblia directamente. Primera de Corintios capítulo 10, voy a darles tiempito para que lo encuentren, versículos 23 al 33. Repito, Primera de Corintios capítulo 10, versículos 23 al 33. Espero que ya lo hayan encontrado. Vamos a empezar a leer. Y dice el texto así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ahora, este pasaje viene después de lo que estudiamos la semana pasada, de la idolatría. O sea, ¿cuál es el problema acá? El problema es que los corintios se enfrentaban un tema sobre la comida que era ofrecida a los ídolos. Entonces, en el pasaje anterior, Pablo ha estado hablando acerca de huir de la idolatría. Y ahora entra nuevamente al tema de ¿y qué pasa con la comida que ha sido ofrecida a los ídolos? Para los que quieran ver el estudio completo, hicimos un estudio completo porque este tema se está repitiendo del capítulo 8. En el capítulo 8, Pablo tocó este tema también, el problema de la comida ofrecida a los ídolos. Y si dejar de comerla era correcto o comerla era posible, todo eso lo tocamos en el capítulo 8, que lo encuentran en nuestra página del YouTube o también en la página del Facebook. Pueden encontrar el capítulo 8 de 1 Corintios, donde explicamos todo esto, pero está muy relacionado este pasaje de 1 Corintios 10, está muy relacionado con 1 Corintios 8, por eso vamos a hacer un pequeño repaso breve. Así que busquen 1 Corintios 8, versículos 4 al 6, unas páginas antes. 1 Corintios 8, versículos 4 al 6. Y van a ver que es el mismo tema. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Este pasaje que habla del mismo tema, nos está hablando del problema que había en la ciudad de Corinto. Y vamos a recordarlo para los que no escucharon el estudio de 1 Corintios capítulo 8.
Los paganos tenían la costumbre de ofrecer sacrificios a sus dioses, ¿no? Al dios que ellos tenían, sean griegos o lo que fuesen, ellos tenían la costumbre de ofrecer sacrificios a sus dioses. Lo interesante es que habían paganos que traían grandes ofrendas, es decir, gran sacrificio. Por ejemplo, un buey completo o una res completa, por ejemplo, ¿no? O un cabrito, ¿no? O una ternera, ¿no? Y entonces esas ofrendas que ellos traían, que incluían animales, vacas, inclusive podían ser también granos de trigo o etcétera, a veces eran tan exageradas porque ellos querían agradar a su Dios. ¿Cuál era el proceso? El proceso era simple. Cuando ellos llegaban, ofrecían su sacrificio. Por ejemplo, vamos a pensar en una res. Esta res era degollada, se le sacaban todos los intestinos y se ofrecía en sacrificio, pero una parte era para los sacerdotes, ¿no? O sea, una parte era quemada, una parte era cocinada, y los sacerdotes y sus familias tenían derecho a quedarse con una parte de la ofrenda, digamos, o del sacrificio. Pero a veces sobraba mucho, ¿no? Y entonces, ¿qué hacían estas personas? Habían tres alternativas. Organizaban una fiesta para sus amigos, para sus vecinos, ¿no? Con toda la carne que había sobrado de la res, por ejemplo. Algunos permitían que sus amigos y vecinos se llevaran comida a su casa, ¿sí? Y otros entregaban la carne a la carnicería en el pueblo para que ésta vendiera la carne. ¿Ok? Entonces, tenemos que se había hecho el sacrificio. El animal había sido ofrecido en un sacrificio idólatra, vamos a decir así, ¿no? A un dios falso. Pero había mucha carne. Habían hecho una fiesta, vamos a pensar, habían hecho una fiesta, y tú eras amigo de la familia y te invitaban a esa fiesta. Entonces tú eras familiar, entonces tú llegabas porque no podías hacerle desplante, entonces tú llegabas a esa fiesta y tú sabías que la comida había sido ofrecida a sus ídolos. La pregunta era, ¿puedo comer o no puedo comer? O, por ejemplo, tu esposa era amiga de ellos y tu esposa recibía un pedazo de carne, unos 3, 4 kilos de carne de la res, y se regresaba a tu casa para cocinarla para ti y para tu familia. Y la pregunta era, ¿tú sabías que esa carne había sido ofrecida a los ídolos? ¿Puedo o no puedo comer? ¿Eh? O en todo caso, ibas a una carnicería y tú comprabas carne, pero tú sabías que había carne que había sido ofrecida a los ídolos y había carne que no había sido ofrecida a los ídolos. Entonces, ¿qué hago? ¿Puedo comprar y tengo que preguntar si es que ha sido ofrecida o no? Y entonces, ¿qué hago? ¿Y me lo puedo comer o no me lo puedo comer? Ese era el problema que ellos tenían. Como hoy en día, lo dijimos en aquella oportunidad, no sé si han visto ustedes en los restaurantes orientales que ponen en una fuente unas frutas que ofrecen a su dios, por ejemplo, o en las tiendas hindúes también ofrecen algunos productos, algunas frutas para sus dioses, y eso dura un día o 2 días. ¿Qué pasa si tú pasas por ahí y ves que ellos van a botar esa comida? Si te la ofrecen a ti de regalo, ¿la aceptas para comértela o dirías no me la como porque ha sido ofrecida a los ídolos? Entonces, Pablo está con este tema, con este problema, con esta discusión. Entonces, ¿qué cosa les dice? En 1 Corintios 8:4. 1 Corintios 8:4, lo primero que dice es, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Un ídolo nada es en el mundo. Lo que él está diciendo es, esos ídolos no existen. Es decir,
tú puedes ofrecerle esa comida a tu ídolo, puedes llamarlo como quieras, puedes llamarlo la diosa Diana, puedes llamarlo la diosa Acera, puedes llamarlo el dios Baal, puedes decir que es para Zeus, puedes decir que es para Júpiter, pero esos dioses no existen. No es que hay un dios en el cielo y un cielo aparte donde están estos dioses egipcios, dioses judíos, dioses. No existen. Esos dioses no existen en la realidad. El único que existe es el Dios Jehová de los ejércitos. Ese es el único Dios verdadero. Y todo lo demás no existen. Entonces, como esos ídolos nada son, si tú le ofreces, es como ofrecer una manzana a la pared. Entonces, ya le ofrece, esta manzana es para la pared. ¿Y ahora qué? ¿Está contaminada porque se la ofrecí a la pared? Es decir, ¿la pared tiene poder sobre esa manzana? Entonces, lo primero que Pablo va a decir, estos ídolos nada son en el mundo. Y va a decir, ¿no?, en el versículo 5, dice, pues aunque... No, en el versículo 4 dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. O sea, lo que Pablo dice es, solo existe un Dios. Los demás son ficción, inexistentes, no hay. Tú puedes orar a Zeus y Zeus no te va a contestar porque no existe ese Dios. Perdón. ¿Ok? Entonces, versículo 5 dice, pero aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, claro, hay muchos dioses, Alá, Krishna, Amon-Ra, Zeus, ¿no es cierto? Pero son inventos de la cabeza de la gente. Son inventos, porque en la realidad, en el cielo, solo hay un Dios, Padre, el Dios de los ejércitos. Primera de Corintios 8:6 nos dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, ¿no? Entonces lo que Pablo va a decir, en conclusión, es, un ídolo nada es en el mundo. No hay más que un Dios, el Padre, y no hay más que un Señor, Jesucristo, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Corro algún peligro? ¿Corro algún peligro de maldición si pateo a uno de estos dioses falsos o lo tiro por la ventana o lo quemo? ¿Habrá algún dios falso que defienda su imagen y que me castigue? ¿El diablo va a defender la imagen de Sarita Colonia? Es decir, alguno de estos dioses falsos, a una de estas imágenes, alguno de estos ídolos, ¿no? Si no existe el ídolo en realidad, si solamente esto es una imagen hecha por hombres, ¿tendrán poder para maldecirme de alguna manera? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¿Ya? No hay. Y entonces, ¿me voy a contaminar si me como las manzanas ofrecidas al Buda en el restaurante chino? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Es una imagen de yeso que la han hecho por ahí. Y cuando le ponen esa manzana, esa naranja, pobrecita, se van a malograr. Así que si yo paso por ahí, agarro la manzana, agarro la naranja y me la como, no pasa nada. ¿Por qué? Porque los ídolos nada son. Me voy a contaminar, por ejemplo, y mencionábamos en aquella época, me voy a contaminar si en Lima me como el turrón de Doña Pepa que sale en la época del Señor de los Milagros, que es una procesión muy conocida en Lima. Claro que no, obviamente no, porque los ídolos nada son, porque son imágenes de yeso. En el caso del Señor de los Milagros es una pared y no tienen ningún poder. No tienen ningún poder sobrenatural, Entonces Pablo, en 1 Corintios 8, versículos 7 y 8, dice, y aquí viene el problema, dice, pero no en todos hay este conocimiento,
porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá Pablo? Está diciendo que aunque los ídolos nada son y no existen, sino solamente en la mente de esa gente, esa es una invención, es una creación en su cerebrito, ¿no? Sin embargo, hay hermanos, dice, que están habituados, están acostumbrados a esas creencias. ¿De acuerdo? Y entonces, como esos hermanos están habituados a esas creencias, ellos no pueden comer algo sacrificado a los ídolos, porque en su conciencia está mal. ¿Me entienden? Es decir, los hermanos débiles sienten que su conciencia se contamina, y por eso los hermanos débiles no quieren comer nada que haya sido sacrificado a los ídolos. Entonces tú puedes decir, pero no, los ídolos nada son, no pasa nada. Sí, tú puedes decir eso cuando tú tienes en tu conciencia la madurez espiritual para entenderlo. Pero si estás frente a un hermano débil, y a ese hermano débil sí le afecta, si a ese hermano débil sí le afecta, entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Que no debes comer. No porque el comer te contamine, no, sino por amor a tu hermano débil, para no ofender su conciencia. Y como tú eres mucho más maduro, a ti te importa un pepino comer o no comer. Y como comer le ofende a tu hermano débil, por amor a tu hermano débil, dejas de comer. ¿Entiendes? Entonces, en 1 Corintios 8, versículos 9 al 13, 1 Corintios 8, 9 al 13, dice, y aquí es bien claro, dice, mirad que esta libertad vuestra, no venga a ser un tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, al verte a ti sentado, comiendo algo sacrificado a los ídolos, entonces el hermano débil al verte no dirá, yo también lo puedo hacer. ¿Ah? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Voy a hablar de un tema que es un poquito complicado, ¿no? Por ejemplo, yo personalmente, hay muchas cosas de las cuales me abstengo, simplemente, primero porque no me gustan de repente, y segundo porque no quiero ser una piedra de tropiezo para alguien. Cualquier cosa que yo pueda hacer, que pueda ser una piedra de tropiezo, la dejo de hacer para no hacer tropezar a un hermano. ¿Me comprende? Entonces, hay que evaluar en nuestras vidas qué cosas, por ejemplo, puedo estar haciendo, consumiendo, comiendo, tomando, etcétera, que puede ser, para un hermano débil, puede ser un problema de conciencia. Y entonces, por esa razón y por amor a él, dejo de hacerlo. Y vamos entonces ahora sí a 1 Corintios, al capítulo 10.
versículos 25 al 30. Porque justamente este es el tema del que Pablo estaba hablando. En 1 Corintios, capítulo 10, versículos 25 al 30. Y dice, ¿ya lo tienen? 1 Corintios 10, 25 al 30. Entonces dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud, ¿no? O sea, coman, si van a la carnicería, no pregunten. ¿Para qué vas a preguntar? No pregunten. Llegas y compras, ¿no? Y dice, y come. ¿Por qué? Porque los dioses nada son. Los ídolos nada son. Son un invento, no existen, no existieron ni existirán. Solamente los inventamos en nuestra mente. Y además, nuestro Dios es Señor de la tierra y de su plenitud. Entonces, Pablo dice, si vas a la carnicería y compras carne, no preguntes. Llévatela y cocina y prepara tu filete encebollado. Ya está. No preguntes. Versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, si algún amigo tuyo te invita a su casa a cenar, de todo lo que se ponga delante, comed. Sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Entiendes? Uno era la carnicería, el otro es si te invitan a comer y vas a una casa y te sientas, no preguntes si fue sacrificado a los ídolos o no, porque nada son los ídolos, pero dice el texto, de todo lo que te pongan delante, comed. Y acá hay un principio bíblico para nosotros los gorditos. Los gorditos obedecemos siempre este texto bíblico. De todo lo que te pongan delante, comed sin preguntar nada. No preguntes si engorda o no engorda, si tiene gluten o no tiene gluten. Tú come nomás. Bueno, esa es una interpretación un poco antojadiza. Pero lo importante, Pablo dice, no importa. Si vas a una casa a comer, tú come nomás. No preguntes, ¿no? Ahora miren lo que dice acá. Versículo 28. Mas, si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos. O sea, si en esa reunión a donde te han invitado está presente una persona que es creyente y que es débil en la fe, y esa persona te dice, oye Carlos, eso de ahí ha sido sacrificado a los ídolos, entonces dice Pablo, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces Pablo dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Entonces Pablo está diciendo, entonces si tú estás en la reunión, tú no preguntas nada, pero dentro de la reunión hay alguien que te dice, eso no está bien. Entonces, por él, por la conciencia de él, entonces no lo hagas. Por la conciencia de él, no lo hagas. No por la tuya, porque tú tienes libertad, pero por la conciencia de él, no lo hagas. Entonces, ahí están los hermanos débiles. Entonces, esto tiene muchísimas aplicaciones, y vamos a verlo adelante. En conclusión, cuando leemos este pasaje, cuando leemos todo este texto bíblico, llegamos a la conclusión de que a Pablo no le importa si la comida ha sido sacrificada a los ídolos o no. O sea, ¿por qué? Porque los ídolos son inexistentes. Ese no es el tema. El tema de este pasaje es si mi comportamiento es piedra de tropiezo para la fe de los demás.
aunque los hermanos que estén presentes sean débiles, ese es el tema. Si mi comportamiento afecta negativamente la fe de los hermanos que me rodean, entonces ahí es cuando tengo que tener cuidado. Básicamente, el versículo clave en todo este pasaje está en el versículo 31. 1 Corintios 10, 31. Este viene a ser el tema central, ¿no? Entonces repetimos, en conclusión, todo este pasaje poco tiene que ver con si puedo o no puedo comer algo sacrificado a dioses o ídolos inexistentes, sino si mi comportamiento es una piedra de tropiezo para los demás en cualquier área de mi vida. Por ello deducimos que el texto central, el versículo principal de esta sección, de 1 Corintios 10, del 23 al 33, es el versículo 31, que dice, si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Entendieron? Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, cualquier cosa que hagas, comes, bebes, bailas, gritas, haces chistes, ¿no? Hablas, todo, cualquier cosa que hagas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es la conclusión a la que Pablo llega. Pablo llega a la conclusión es que no se trata de si como algo que ha sido sacrificado a los ídolos, si está corrompido, no está corrompido, si es idolatría, no importa. El tema principal es que todo lo que yo hago, sea en comida, o sea en bebida, o sea en cualquier área de mi vida, debo hacerlo todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Ahora, ojalá tuviéramos esto como un principio en la vida. Si los creyentes tuviéramos esto como norma, que mi vida sea para la gloria de Dios. Regularíamos nuestro comportamiento. Si yo tuviese esto como principio vital, si yo dijera en mi vida, yo quiero vivir para la gloria de Dios. Cada cosa que hago, quiero que sea para la gloria de Dios. Y esto es cuando Dios ha entrado en tu corazón y has conocido el mundo espiritual de verdad. Entonces hay algo que llena tu corazón y es, yo quiero traerle cada día mayor gloria al Señor. Y ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa hacer todas las cosas para la gloria de Dios? Es muy simple. Vamos a decir ahora que estamos haciendo los servicios de adoración de la iglesia los domingos, yo pido a algunas personas que hagan una oración, puede ser al principio del servicio o al final para despedirse, etc. Entonces me toca esta semana hacer la oración inicial para el servicio dominical de adoración. Entonces yo digo, Señor, yo quiero hacer esa oración de tal manera, escúcheme bien, yo voy a hacer esta oración de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado. Es decir, voy a dar todo mi esfuerzo, voy a tratar de que esté lo mejor posible. Y voy a buscar un buen ambiente, y voy a preocuparme, y voy a buscar un buen texto bíblico, y voy a tratar que la calidad, que la oración tenga tanta calidad que traiga gloria a Dios. Que la gente cuando vea diga, bendito sea el nombre de Dios. Qué linda la oración. Por ejemplo, tengo que predicar. Y hace un tiempo atrás yo me encontré con una persona que predica en alguna iglesia. Y él me dijo, todo suelto de huesos, me dijo, yo no me preocupo mucho. A veces no tengo el tema, así que me meto a internet y me bajo algún tema de internet, ¿no? O me copio algún sermón de otro pastor. Y para mí me sentí que era tan irrespetuoso delante de Dios. Si tú vas a predicar, tienes que orar hasta que Dios te dé el tema y decirle, Señor,
Yo quiero predicar de tal manera que cuando termine de predicar, la gente diga que bendito sea el nombre de Dios, que glorifiquen a Dios. Eso significa hacer todo para la gloria de Dios. Cuando un padre ora y dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque mis hijos quieren ser como yo. ¿Qué está buscando ese padre? Ese padre está buscando que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando estás preparando las alabanzas de la iglesia, cuando están haciendo las canciones para el domingo en la iglesia, y tú dices, Señor, yo quiero trabajar en esto, yo quiero servirte haciendo las canciones para ti, pero tienes que hacerlo de tal manera de que traigan gloria a Dios. Eso significa hacer todo para la gloria de Dios. Cuando tu esposo dice, o cuando un esposo dice, voy a amar a mi esposa a pesar de sus errores, porque así Cristo amó a su iglesia. ¿Qué vas a conseguir cuando tus amigos te vean amando a tu esposa de esa manera? ¿Qué vas a conseguir cuando tus familiares, tu suegra, vea cómo amas a su hija? ¿Qué vas a conseguir cuando tus parientes agarren y vean ese amor que tú tienes por esa mujer que puede tener errores, pero tú la estás amando como Cristo amó a su iglesia, que también tiene errores? ¿Qué es lo que consigues? Que la gente glorifique a Dios y diga, wow, mira, fíjate lo que Dios ha hecho en esa vida. Eso es hacer todo para la gloria de Dios. O por último, tu comportamiento en el trabajo. Si tu jefe, por ejemplo, ve tu integridad, tu puntualidad, tu responsabilidad, ¿no? Y en algún momento tienes tú la oportunidad de compartir con él y decirle, yo no era así antes, Cristo me ha cambiado. ¿Qué es lo que estás diciendo? Tu jefe va a decir, wow, wow, ¿entiendes? Tienes un Dios que te cambió, en serio, así, y estás llevando gloria a Dios. Entonces, el tema central, básicamente, de este pasaje es el versículo 31. Si pues coméis, o bebéis, o cantáis, o oráis, o predicáis, o preparas alabanzas, o cocinas para la iglesia, o trabajas en tu empresa, o amas a tu esposa, o amas a tu esposo, o cuidas de tus hijos, todo, hazlo de tal manera que lleven gloria a Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a estudiar este pasaje, porque este texto, el versículo 31, que dice, si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, vamos a tratar de sacar del contexto en el cual está, cuáles son algunos de las descripciones y qué es lo que ello implica. Cuando leemos toda la porción, nos vamos a dar cuenta que Pablo menciona 4 maneras en que él entiende se trae gloria a Dios. ¿Ok? La primera, 4 descripciones de lo que significa hacer todo para la gloria de Dios. De este mismo texto, hacer todo para la gloria de Dios significa, versículo 23, que todo me es lícito, pero no todo conviene. Hacer todo para la gloria de Dios significa, versículo 23, que todo me es lícito, pero que no todo edifica. Hacer todo para la gloria de Dios significa, versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Y hacer todo para la gloria de Dios significa no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos para que sean salvos. Es interesante
que Pablo lo describe de esta manera. Es decir, Pablo me va a dar 4 maneras diferentes donde se expresa la gloria de Dios. ¿Entienden? 4 maneras diferentes. Primero, hacer todo para la gloria de Dios significa que todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, si yo quiero llevar gloria a Dios y sé que aunque soy libre en Cristo y todo me es lícito, también sé que no todo me conviene, entonces no todo es conveniente. Como yo quiero llevar la gloria a Dios, hay cosas que no me convienen que las dejo de hacer, porque no me convienen. No convienen a mi fe, ¿no? Somos libres en Cristo, no vivimos una religiosidad llena de prohibiciones, como si la fe fuera una cárcel. No, pero, aunque somos libres en Cristo, también somos conscientes, pues, somos realistas y somos conscientes de que no todo conviene a la fe. Y que si amas al Señor y quieres honrarlo de verdad, hay cosas que no nos convienen para nuestra fe. Una tentación, ¿no? O hay cualquier cosa que pueda alejarte de Dios, no te conviene, te alejas, pues. Y de esa manera estás haciendo todo para la gloria de Dios. Porque lo que tú quieres es glorificar a Dios y que Dios sea glorificado. Entonces, lo que no te conviene, lo dejas de lado. Son decisiones que tú tienes que tomar. Son decisiones que tú tienes que evaluar. Tú tienes que decir, a ver, ¿voy a comer esto o no voy a comer? Hay un hermano débil al cual le afecta. Entonces, si le afecta, ¿conviene que lo coma o conviene que no lo coma? ¿Ah? Entonces digo, no, es un hermano débil, le puede afectar. Como yo quiero llevarle la gloria a Dios, entonces no me conviene hacer esto o hacer el otro. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas tengo que evaluar en mi vida? Y tengo que evaluar mis caminos, mis decisiones. Y tengo que ver si mis decisiones son convenientes a la fe, a mi fe. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:12 nos dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. La palabra conviene significa es útil, es mejor, es provechoso para mi vida, es bueno, ¿no? O sea, piensa en esto, ¿no? Esto que quiero hacer, ¿es útil? ¿Es bueno? ¿Es provechoso para mi vida? El Salmo 93:5, por ejemplo, dice, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. Entonces, la santidad conviene, pues, eso sí conviene. Si tengo que tomar una decisión y esto me lleva a la santidad, entonces la santidad conviene a tu casa. Todo me es lícito, de verdad, todo me es lícito, pero no todo conviene. La santidad sí conviene. Entonces yo sigo el camino de la santidad. ¿Qué no conviene? Por ejemplo, Efesios dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Es decir, mi forma de hablar. Me conviene sentarme a hablar con la gente sobre fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, lisuras, necedades. ¿Me conviene? No me conviene, pues. Entonces me aparto, dejo de hacerlo, ¿no? 1 Tesalonicenses, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Qué es lo que conviene? Agradar a Dios. Entonces, si no te conviene, déjalo, sácalo de tu vida, aléjate antes que destruya
tu fe. Punto uno. Punto uno. Hacer todo para la gloria de Dios significa que todo me es lícito, pero que no todo me conviene. Entonces tengo que apartarme de lo que no me conviene. Hacer todo para la gloria de Dios significa que todo me es lícito, pero que no todo edifica. Obviamente. Entonces la primera pregunta es, ¿me conviene? Y la segunda pregunta que te tienes que hacer es esta. ¿Edifica o destruye? ¿Lo que estoy haciendo edifica o destruye? Mi forma de hablar, ¿edifica o destruye? Inclusive mi forma de discutir, ¿edifica o destruye? Aunque muchas personas dicen, no, es mi derecho y tengo mi derecho para defenderme. Es verdad. La pregunta es, si lo que estás haciendo edifica o destruye. Hay un texto bíblico que nos dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, todo me es lícito, sí, pero no todo edifica. Y hay mujeres necias que en lugar de edificar su casa la destruyen. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esta es la enseñanza bíblica. Otro pasaje, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica. El egoísmo destruye. La envidia destruye. El chisme destruye. El amor edifica. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Cuando nos reunimos, tenemos que reunirnos y de una u otra manera edificarnos unos a otros. Porque si voy a una reunión donde no me edifica, entonces me está destruyendo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, la necesaria edificación. Ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino las que edifican. Hay maneras de hablar que destruyen. Acá es interesante. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que no mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. No pierdan el tiempo en discutir con gente que gusta discutir de fábulas, genealogías, gente que le encanta discutir sobre teorías conspirativas y que esto y que el otro y que el mundo y que el gobierno está en contra. No pierdan tiempo con esas tonterías. Edifiquen. Entonces, si no te edifica, no lo digas. Si no edifica, no lo veas. Programas de televisión, cine. Si no te edifica, no lo escuches. Si no te edifica, no lo hagas. Entonces, hacer todo para la gloria de Dios significa que todo me es lícito, pero que no todo me conviene y por tanto lo que no me conviene lo dejo. Que todo me conviene, que todo me es lícito, pero que no todo edifica y lo que no me edifica lo dejo. Tercero, hacer todo para la gloria de Dios significa que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y lo añadimos con el versículo 33, que dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. En realidad, la sociedad en la que estamos cada vez más apoya los conceptos egoístas. Busca tu bienestar. Tú tienes derecho a ser feliz. ¿Por qué te vas a sacrificar por los otros? ¿No? ¿Qué te importa la gente? Piensa en ti mismo. ¿Por qué debes estar pensando en el resto? Piensa en ti primero que nada. Eso es lo que te dice la sociedad.
Y muchos han comprado ese concepto. Pero después se quejan, pues. Después se quejan. ¿Por qué? Porque esos principios de a ti que te importa el resto, piensa en ti mismo, ese principio de busca primero tu bienestar antes que el resto, entonces cuando decimos, no, así tienen que ser las cosas, después te quejas cuando el presidente roba, cuando los congresistas roban. Les enseñamos a la gente a ser egoístas y cuando llegan al poder, ¿qué hacen? Son egoístas, pues. Y ahí sí, sacamos pancartas, corrupción, corrupción. Pero si eso es lo que le hemos enseñado a la gente. Le hemos enseñado a ser egoístas y después queremos que no lo sean. Como me dijo una vez un taxista, hace muchos años, en el Perú hubo un hombre nefasto que era asesor del presidente Fujimori, que se llamaba Vladimiro Montesinos, que robó y coimió a medio mundo, ¿no? Y un taxista me dijo, la única pena que me da es que yo no estaba en su entorno para haberme ganado alguito. ¿Me entienden? Ese es el concepto egoísta, ¿no? Y la moral basada en el egoísmo destruye la sociedad. En cambio, el principio bíblico, ninguno busque su propio bien sino el del otro, no procurando mi propio beneficio sino el de muchos. Este es el principio de la palabra de Dios. Esta es la forma de llevarle gloria a Dios. Hace años nosotros hacíamos vacaciones en España con la iglesia. Dentro de la iglesia teníamos dos grupos bien marcados, tres grupos. El primer grupo eran los repetitivos. Eran la gente que cuando llegaban a un lugar se encariñaban con el lugar y querían volver a ese lugar todos los años. Entonces llegamos a un lugar nuevo, bonito, y entonces al año siguiente decían, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. El tercer año, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Y queríamos hacer vacaciones, ahí mismo. A veces hemos llegado a ser hasta 70 personas de la iglesia viajando juntos. ¿Eh? Había el otro grupo, el grupo de los que querían todo nuevo. ¿No? Entonces, el primer año decía, bueno, pues regresaremos. El segundo año, no, ya no, pues otra vez al mismo lugar, ¿no es cierto? Y había un tercer grupo que estábamos al medio. Y esto para mí era interesante, porque cada año venía la discusión a dónde vamos ahora. Y el primer grupo decía, vamos al mismo lugar, al mismo lugar. Y el otro grupo decía, no, hay que cambiar, hay que cambiar. De repente ocurrió lo que yo esperaba, que sale la parte egoísta. Y entonces algunos del primer grupo se pararon y dijeron, si no volvemos a ese lugar, entonces yo no voy con la iglesia y me voy solo con mi familia. Y al otro lado pasó exactamente lo mismo. La gente se me acercó y me dijo, si regresamos al mismo lugar, ya no voy con mi familia. Qué interesante. Una forma de chantajear, una forma egoísta, en lugar de decir, discutamos juntos y lleguemos a un acuerdo. Y había el tercer grupo que teníamos que estar peleando, tratando de consolidar y de armar el grupo. Al final se destruyó todo. Al final dejamos de hacer vacaciones juntos porque cada familia quería hacer sus vacaciones a su manera. Eso es lo que dice este pasaje. Ahora, ninguno busque su propio bien sino el del otro, no procurando mi propio beneficio sino el de muchos. Naturalmente que no es fácil, porque implica muchas veces renunciar a nuestros propios intereses a cambio de los intereses de la mayoría. Y siempre te cruzarás con gente egoísta, pero ellos no pueden ser tu modelo. Tú no puedes dejar de ser una persona correcta porque te cruzas con gente egoísta. Hay gente que es egoísta, sí lo es, pero tú no puedes decir, porque ellos son egoístas, entonces yo también voy a ser egoísta. Porque estás diciendo que, ellos violan, yo también violo. Ellos roban, yo también robo. Ellos son egoístas, yo también soy egoísta. Ese no es el principio bíblico. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, en lugar de buscar tu propio bien, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y por último, hacer todo para la gloria de Dios significa
que no seamos tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a Dios, dice Pablo. ¿Para qué? Para que sean salvos. El objetivo de Pablo es que tu vida no sea una piedra de tropiezo para nadie, porque tu objetivo es que sean salvos. ¿Tú sabes cuántas personas se alejan del Señor por el mal testimonio de un pastor? He conocido historias de un pastor de jóvenes que se fue de la iglesia dejando una jovencita embarazada. ¿Tú sabes qué pasó con esa señorita? ¿Tú sabes lo que ha pasado cuando un pastor o un cura han violentado la infancia de un niño? Entonces Pablo dice, yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que esas personas sean salvas. Entonces mi comportamiento tiene que ser de tal manera que la gente en un momento, cuando el Señor toque sus corazones, digan, sí, yo conocí una persona que me habló del Señor, me habló del amor de Dios, jamás fue una piedra de tropiezo en mi vida y me ayudó a conocer el camino de Dios. Entonces van a venir a buscarte y te van a decir a ti, ayúdame a encontrar a Dios. La Biblia dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel hombre por el que viene el tropiezo. Hay que pensar en esto, hermanos. Para llevarle la gloria a Dios es necesario que nuestras vidas no sean una piedra de tropiezo para nadie. Cuida tu vida de no ser una piedra de tropiezo. Y si alguien es piedra de tropiezo en tu vida, aléjate. Aléjate. Si tienes una persona que puede ser una piedra de tropiezo en tu vida, aléjate. No dejes que el diablo la utilice para hacerte caer. Mateo 16:23 nos muestra que el mismo Pedro cayó sin darse cuenta. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No damos a nadie ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. En conclusión, hermanos, el pasaje que acabamos de leer no se trata de comer o beber cosas, sino de que mi comportamiento debe llevar siempre la gloria a Dios. Comáis, bebáis o todo lo que hagáis, llevad la gloria a Dios. ¿Cómo? 4 maneras de hacerlo. Hacer todo para la gloria de Dios significa que todo me es lícito, pero que no todo te conviene y debes alejarte y rechazar lo que no te conviene. Para tu fe. Hacer todo para la gloria de Dios significa que todo te es lícito, pero que no todo te edifica. Y si no te edifica, no lo hagas. Si no te edifica, no lo escuches. Si no te edifica, no lo cuentes. Si no te edifica, aléjate. Tercero, hacer todo para la gloria de Dios significa no buscar tu propio bien, sino procurando el beneficio de muchos. En cuarto lugar, hacer todo para la gloria de Dios significa que no seamos tropiezo a nadie. ¿Para qué? Para que construyamos puentes de amistad a través de los cuales las personas puedan llegar al Señor y ser salvas. No construir una imagen distorsionada que aleje a las personas del Señor. Porque cuando causamos tropiezo, la gente no solamente se aleja de nosotros, pero se aleja del Señor también. Hermanos, que Dios les bendiga. Con esta palabra hemos terminado 1 Corintios 10. Próxima semana empezamos con 1 Corintios capítulo 11. Permítanme terminar con una oración. Gracias, Padre, por este tiempo y por esta palabra. Ayúdanos, oh Dios, a llevar mayor gloria a tu nombre. Gracias.
en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les guarde y les bendiga.